que como todos sabemos el estímulo eléctrico se genera a nivel del nodo sinusal, luego se dirige a través de la aurícula derecha hacia el nodo AB, continúa por el haz de His, eventualmente en las ramas derecha e izquierda, finalizando en las fibras de Purkinje. Esto genera una contracción ventricular de apex a base, sincrónica entre ambos ventrículos y a su vez con una sincronía intraventricular. Esto se puede ver alterado en algunas situaciones, como la presencia de un marcapasos unicameral con un electrodo a nivel del ventrículo derecho, o la presencia de un bloqueo de rama izquierda. Esto, con el tiempo, lleva a asincronía inter e intraventricular, a una disminución en la capacidad contráctil del corazón y eventualmente también a un prolongamiento del QRS en el electrocardiograma de superficie. Acá vemos un mapa de activación ventricular en el cual podemos observar cómo en un sistema de conducción normal todo el ventrículo izquierdo se despolariza en menos de 40 milisegundos, mientras que ante la presencia de un bloqueo de rama izquierda, la pared libre del VI tarda prácticamente el triple, 120 milisegundos en activarse. Con el tiempo, estas situaciones pueden llevar al desarrollo de miocardiopatía, ya sea inducida por marcapasos o por un bloqueo de rama izquierda, que comparten algunas características en común, como que la principal injuria es la disincronía ventricular, que hay una relación dosis dependiente entre la disincronía y la miocardiopatía, es decir, en aquellos pacientes con marcapasos, mientras mayor porcentaje de estimulación y más dependiente del mismo sean, mayor miocardiopatía, y en los pacientes con un bloqueo de rama izquierda, mientras más ancho sea el QRS, también van a desarrollar mayor miocardiopatía. Y por ahí la característica más importante es que son miocardiopatías reversibles y que cuando se trata la disincronía puede mejorar la fracción de eyección. Hay algunos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de presentar estos cuadros, como son la edad, el género masculino, un ancho del QRS mayor a 120 milisegundos, la presencia de fibrilación auricular, una fracción de eyección reducida en el momento de la colocación del marcapasos y una alta necesidad de estimulación. Acá vemos un trabajo de aproximadamente 700 pacientes internados por insuficiencia cardíaca que se evaluó la sobrevida a los 3 años y lo que vemos es que los pacientes que tenían un QRS mayor de 120 milisegundos y aquellos que tenían un bloqueo de rama izquierda tenían peor pronóstico. De todo esto podemos concluir que un QRS ancho se relaciona con miocardiopatía, menor fracción de eyección, peor pronóstico y mayor mortalidad, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Como respuesta a esto surge la terapia de resincronización cardíaca, que ya todos la conocemos, consiste en agregarle un tercer cable a un marcapasos bicameral del ventrículo derecho. El tercer cable se colocaría a nivel de la pared libre posterolateral del ventrículo izquierdo, a la localización a la cual se accede a través del seno coronario. Esta terapéutica ya está muy instaurada y su beneficio es claro en la evidencia. Acá tenemos una línea de tiempo con algunos trabajos de investigación que se probó la resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca en distintas clases funcionales. En todos ellos se observó una mejoría significativa de la fracción de eyección. En las líneas rojas vemos la fracción de eyección a los 6 meses y en algunos de ellos también se demostró una mejoría en cuanto a la sobrevida. Las guías en la actualidad lo que dicen es que la terapia de resincronización tiene una indicación en pacientes con un bloqueo de rama izquierda, con QRS ancho, siendo la evidencia 1A si es un QRS mayor de 150 y 1B si es mayor de 120 milisegundos, y que tengan obviamente insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, menor del 35%, y refractaria al tratamiento médico en clase funcional 2, 3 o 4. El problema con esto es que entre un 30 y un 40% de los pacientes son no respondedores, es decir, que no tienen ningún beneficio al lograr esta resincronización biventricular. Esto puede verse a estimulación inconsistente, a incapacidad de lograr una reducción efectiva del QRS, a una posición subóptima de los electrodos y muchas veces directamente a la imposibilidad de canular el seno coronario. Como respuesta a esto surge la terapia de estimulación fisiológica, que es un tipo de estimulación que consiste en aprovechar el sistema de conducción nativo del corazón, actuando directamente sobre este para así generar una contracción y una despolarización, como le dice el nombre, más fisiológica y similar a la de un corazón sano. Los métodos de estimulación fisiológica más conocidos en la actualidad son la estimulación hisiana, la estimulación de rama izquierda y la resincronización optimizada por His. Y un poco lo que yo me planteé con esta monografía es averiguar cuál es la utilidad de estos métodos en la actualidad. Como sabemos, la estimulación cardíaca se puede realizar tanto en bradicardia como en terapia de resincronización y vamos a ir analizando cada uno de estos métodos en estas dos situaciones.
En un primer lugar, para dar un poco de estimulación hisiana, este método consiste en colocar un electrodo a nivel del haz de His y actuar directamente sobre este de una forma distal al bloqueo de rama izquierda. Esto es posible ya que las fibras que pertenecen tanto a la rama izquierda como a la rama derecha ya se encuentran diferenciadas dentro del haz de His y de hecho entre un 70 y un 80% de los bloqueos de rama izquierda se dan a un nivel intrahisiano. Entonces, la idea del haz de His de la estimulación hisiana es actuar distal al bloqueo. En el caso de que no se logre actuar distal al bloqueo, también se lo puede hacer de forma proximal al mismo, o sea, antes de que sea el bloqueo, o se puede estimular el miocardio circundante al haz de His. Esto se logra mediante la utilización de voltajes más altos, de un output más elevado, y genera lo que se llama una captura no selectiva del His, que en el electrocardiograma de superficie se ve como una onda delta previa al QRS. Da resultados con QRS un poco más anchos de los que se lograría con una estimulación selectiva hisiana. Algunas de las limitaciones entonces que los autores plantean de este método es la dificultad de la captura del haz de His según la ubicación del bloqueo, ya que si el bloqueo de rama izquierda es muy distal, no vamos a tener ningún beneficio, o muchas veces no se lo puede bypassear. El hecho de que se necesita un output elevado y que a veces puede llegar a ser inestable, porque si se estimula de forma proximal o circundante al mismo, se necesitan voltajes más elevados, y también el hecho de que hay elementos y catéteres específicos que no tenemos todavía para estos métodos al ser muy recientes. En cuanto a su rol en la bradicardia, acá hay un trabajo de 200 pacientes que evalúa estimulación hisiana versus la estimulación clásica del ventrículo derecho en un seguimiento a 2 años. Se logró una captura del haz de His en un 80% de los mismos, y lo que vemos es que tuvo mejoría en cuanto a los outcomes de insuficiencia cardíaca respecto al grupo de estimulación del ventrículo derecho, pero no hubo mejorías en cuanto a la mortalidad. Este es un metaanálisis de incluyó 26 estudios, 1.400 pacientes, también estimulación hisiana versus estimulación del ventrículo derecho, en un seguimiento a 1 año. Se logró una captura del haz de His de un 82% de los pacientes, y lo que podemos ver es que en el seguimiento, aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección superior al 50%, se mantenía estable la misma, lo vemos acá en rojo, y en celeste podemos ver los pacientes que tenían una fracción de eyección menor al 50%, y estos tenían una mejoría significativa de la misma en el seguimiento. Acá lo que evaluaron es la captura de las de His. Lo que se puede ver en círculos celestes es cuando se utilizaba un catéter que se llama 3830 para el procedimiento, y en los círculos rojos que se utilizaba uno que se denomina Stylet. Y lo que vemos es que este método es muy dependiente de los instrumentos para realizarlo en cuanto al éxito de la captura. Y de hecho ninguno de estos dos catéteres son específicos para este método, pero bueno, va a depender mucho entonces de qué materiales tenga disponible cada centro. En cuanto al output, que es otra de las limitaciones que se planteaban, se encontró que en el momento de la captura del haz de His se lograba una estimulación con un voltaje de 1.7, que no es demasiado elevado, y este se mantenía estable a lo largo del tiempo. Este es otro trabajo de 85 pacientes. Estos ya tenían un marcapasos a nivel del ventrículo derecho, y habían desarrollado miocardiopatía inducida por marcapasos. Lo que se probó es rotarlos a estimulación hisiana y hacer un seguimiento a los 2 años. Se logró una captura del haz de His en un 93% de los pacientes, y lo que se pudo ver es que hubo una mejoría significativa tanto del QRS como de la clase funcional al hacer el switch de los métodos de estimulación, y la fracción de eyección también aumentó de forma significativa con la estimulación hisiana, de hecho llegando a valores prácticamente iguales a los basales previo a la necesidad del marcapasos. Otro beneficio de este método podría ser respecto a la insuficiencia tricuspidia. Sabemos que un paciente que tiene un catéter ventricular tiene un 30% más de chances de desarrollar insuficiencia tricuspidia. Esto no se daría con los pacientes que se utiliza estimulación hisiana, ya que el catéter se coloca por encima de la válvula tricúspide. Acá podemos ver un estudio observacional que incluyó 58.000 pacientes, que tenía en cuenta aquellos que tenían insuficiencia tricuspidia o no, y que tenían o no marcapasos. Y lo que se vio es que independientemente de la presencia del marcapasos, los pacientes que tenían insuficiencia tricuspidia tenían una peor sobrevida.
Entonces podemos concluir que la estimulación inicial en bradicardia tiene menor incidencia de miocardiopatía inducida por marcapasos, tiene complejos QRS más angostos, una menor incidencia de insuficiencia tricuspidia. Y en cuanto a en qué pacientes deberíamos utilizarlos, bueno, sería en bradicardia sintomática, que vayan a requerir un elevado porcentaje de estimulación ventricular y que tengan otros factores de riesgo de miocardiopatía inducida por marcapasos. En cuanto a su rol en la resincronización cardíaca, bueno, esto está un poco menos estudiado, los estudios son todos más chicos. Acá tenemos un estudio inicial de 20 pacientes que se evaluó a ver si era efectiva la estimulación inicial en pacientes con indicación de resincronización. Se logró una captura del 72% de los pacientes de las de His, y hubo mejorías sí, significativas en estos de tanto el QRS como la fracción de eyección. Otro estudio, también chico, 30 pacientes, se probaba 6 meses con estimulación isiana versus 6 meses con estimulación biventricular, y luego los pacientes switchaban al grupo opuesto. Se logró una captura del 74% de las de His. Hubo mejorías significativas de la fracción de eyección en ambos grupos respecto a la fracción de eyección de base. Sin embargo, no hubo diferencias entre los métodos de resincronización. La única ventaja que sí demostró el His es que se obtenían QRS más angostos, un 145 versus un 165 en el grupo de estimulación biventricular clásica. El único trabajo randomizado que hay sobre el tema es el HIS-SYNC, incluye solo 41 pacientes, que evaluaba estimulación isiana versus estimulación biventricular. El problema con este trabajo fue que se observó un gran porcentaje de crossover entre los grupos. Un 46% de los pacientes que estaban en el grupo de His pasaron al grupo de estimulación biventricular. Esto fue debido a la incapacidad de capturar el haz de His, mientras que un 26% de los pacientes en el grupo de estimulación biventricular switcharon, y esto se debió a la incapacidad de canular el seno coronario o de colocar los electrodos de forma efectiva. Lo que se vio es que en ambos grupos hubo una mejoría de vuelta de la fracción de eyección respecto a la basal, pero no hubo diferencias entre sí. Lo que sí, la estimulación isiana logró una disminución significativa del QRS, mientras que la estimulación biventricular no la hizo. Lo que dicen los autores de este estudio como limitación y lo que plantean para los futuros trabajos de investigación de este tema es que es muy importante la selección de la población, ya que en aquellos pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda muy distal, no va a servir utilizar la estimulación isiana, ya que nunca se lo va a poder bypassear, y es de hecho la causa de que haya habido este crossover tan elevado y por ahí que este trabajo no tenga tanto impacto. Entonces, en cuanto a resincronización y His, podemos decir que no es un método apto para la población general con indicación de resincro. Sí puede ser útil en pacientes con trastornos intraisianos, y en algunos casos podría ser superior a la clásica, por lo menos en cuanto al ancho del QRS conseguido. Y se debería utilizar en pacientes en los cuales no se puede canalizar el seno coronario, es decir, en los cuales no se puede utilizar la terapia clásica, o en aquellos que se probó con la terapia clásica y fueron no respondedores, siempre teniendo en cuenta que sea un bloqueo intraisiano. En cuanto a la estimulación de rama izquierda, esta consiste en avanzar un electrodo por el ventrículo derecho, este se apoya sobre el septum interventricular y luego se progresa hasta la rama izquierda, donde se estimula directamente. Acá podemos ver un electrocardiograma de superficie, en el cual vemos un paciente con un bloqueo de rama izquierda antes y después de la estimulación, y vemos que se consiguió aproximadamente una disminución de 30 milisegundos en el QRS. En cuanto a su uso en bradicardia, un trabajo de 30 pacientes con requerimiento de marcapasos, se consiguió un QRS angosto de aproximadamente 112 milisegundos, hubo un éxito de captura mayor que lo que se obtiene con la estimulación isiana, de un 90%, y con un umbral bastante bajo de 0,76 que fue estable a los 3 meses. Y lo que vemos es que también la fracción de eyección se mantiene estable en el seguimiento. Otro trabajo de investigación, 40 pacientes divididos en 2 grupos, rama izquierda versus estimulación de ventrículo derecho, en un seguimiento de 6 meses, vemos que el output fue bastante bajo y similar en ambos grupos, de 0,73, y sí hubo una diferencia significativa en cuanto al ancho del QRS, que fue más angosto, 112 milisegundos en el grupo de rama izquierda versus 155 milisegundos en el grupo de estimulación de ventrículo derecho. En cuanto al rol de esta terapia en resincronización cardíaca, bueno, acá tenemos una experiencia de 63 pacientes, de los cuales un 22% eran de hecho fibrilados y tuvo un seguimiento a 1 año. El éxito de captura fue casi un 100%, un 97%, y una disminución significativa del QRS de 170 a 118 milisegundos.
Acá podemos ver que hubo una mejoría significativa de la fracción de eyección, esto es a los 6 y esto es a los 12 meses, y por ahí el segundo gráfico es un poco más interesante, que vemos qué porcentaje de los pacientes que pertenecieron a este estudio tuvieron una mejoría de la fracción de eyección. En la columna azul vemos los pacientes que tuvieron una mejoría de por lo menos un 10% de la fracción de eyección, fue casi un 86%, valores mucho más altos de los reportados con estimulación biventricular clásica, y al año casi un 75% de los pacientes habían logrado una fracción de eyección final mayor al 50%. Este es el estudio más grande que hay sobre este método, 320 pacientes en un seguimiento a 6 meses, un éxito de captura del 85%, también una disminución significativa del QRS, y lo interesante es que al momento de analizar los datos, dividieron a los pacientes en aquellos que tenían bloqueo de rama izquierda y los que no tenían bloqueo de rama izquierda, y lo que vimos es que independientemente de la presencia o no del mismo, había una mejoría tanto del QRS como de la clase funcional como de la fracción de eyección. Entonces podemos decir que la estimulación de rama izquierda es un método viable y efectivo tanto en la resincronización como en el tratamiento de la bradicardia. Tiene mejores resultados tanto de captura como en cuanto al voltaje utilizado en los umbrales que la estimulación isiana, y tiene un QRS, por lo menos un QRS más angosto que los métodos tradicionales. ¿En quién se vería? No hay estudios que todavía demuestren la superioridad respecto a los métodos tradicionales. ¿En quién deberíamos utilizarlas? Entonces, en pacientes con bradicardia sintomática y de vuelta, alto riesgo de miocardiopatía inducida por marcapasos. Y en cuanto a la terapia de resincronización, también en pacientes en los cuales no se pueda acceder al seno coronario o en los cuales sí se pueda, pero hayan resultado ser no respondedores. Por último, la terapia de resincronización optimizada por His. Este es un método mixto que la verdad es bastante nuevo y todavía está en estudio, que consiste en mantener el catéter a nivel de la pared posterolateral del ventrículo izquierdo, pero el catéter del ventrículo derecho se elevaría hacia el haz de His y se estimularía a ese nivel. Hay muy poquitos trabajos presentados sobre lo mismo. Yo traigo uno más de 30 pacientes con un seguimiento a 14 meses. Un éxito de la captura fue del 95%. Y lo que se evaluó fue los QRS que se iban obteniendo al estimular en distintos niveles, de distintas formas. Y el más angosto se obtuvo con esta forma, con la terapia optimizada por His, incluso más angosto que el que se obtenía con la estimulación inicial. Y sí, en el seguimiento hubo una mejoría significativa de la fracción de eyección. Este método todavía es muy experimental, podemos decir que es efectivo para la resincronización, que da QRS más angostos que la estimulación iniciana, pero que hay poca evidencia y poca experiencia tanto clínica como en cuanto a trabajos de investigación. Un poquito entonces para resumir todo esto, en los pacientes con bradicardia podemos utilizar la estimulación clásica del ventrículo derecho, la estimulación iniciana o la estimulación de rama izquierda. Lo que vemos es que en cuanto al ancho del QRS, la estimulación fisiológica siempre tiene mejores resultados, QRS más angostos. En cuanto a los umbrales de captura, los más altos son los que se utilizan para la estimulación y la captura del His. La fracción de eyección tiende a mantenerse estable en los métodos de estimulación fisiológica y disminuye con el tiempo en la estimulación del ventrículo derecho. De desventajas, la estimulación del ventrículo derecho, bueno, la mayor incidencia de la miocardiopatía. En la estimulación isiana, la incapacidad de actuar sobre bloqueos distales, y la estimulación rama izquierda, por el momento hay pocos efectos y pocas desventajas reportadas. Lo que más está presente es que hay muy poca evidencia debido a que este método recién se está utilizando desde el año 2018-2019. ¿En qué pacientes entonces utilizaríamos cada caso? Bueno, la terapia clásica en pacientes con bajo riesgo de miocardiopatía, la estimulación isiana y la estimulación rama izquierda en pacientes con alto riesgo de miocardiopatía, teniendo en cuenta que la estimulación isiana solo funciona en pacientes con bloqueos intraisianos, es decir, proximales. En cuanto a la terapia de resincronización cardíaca, tenemos que de vuelta los métodos de estimulación fisiológica tienen los QRS más angostos, que los umbrales de captura son siempre más altos cuando está involucrado el haz de His. La fracción de eyección, todos demostraron una mejoría respecto a la fracción de eyección basal. Todavía no hay nada que demuestre que un método es superior a los otros en este aspecto. Las desventajas, bueno, el alto porcentaje de no respondedores en la terapia de resincronización biventricular, el hecho de que la estimulación isiana no actúa sobre los bloqueos distales, y la falta de evidencia y de experiencia con los otros dos. ¿En qué pacientes? Bueno, la verdad es que la terapia de resincronización biventricular es la única que demostró por el momento mejoría en cuanto a la mortalidad. Las terapias de estimulación fisiológica quedarían reservadas
en la actualidad a aquellos pacientes que tienen una imposibilidad técnica de recibir la resincronización biventricular o en aquellos pacientes que la recibieron pero son no respondedores. Siempre teniendo en cuenta que la estimulación isquiana no sirve en bloqueos distales. Perdón. Para concluir, entonces, tenemos que la estimulación fisiológica sí es una opción efectiva, tanto para el tratamiento de la bradicardia como para la resincronización, que aún falta evidencia para demostrar si es superior o no a las terapias clásicas, y que la elección del método de estimulación debe ser individualizada. Muchas gracias.